las semanas anteriores, y yo diría que más que en las semanas, en los meses o tal vez en los años pasados, hemos estado revisando o repasando este hecho espiritual bíblico que la Biblia nos revela con claridad en cuanto a que en nuestra vida hay, en la vida de todo convertido hay un antes y un después, ¿cierto? Hemos visto muchos pasajes que nos hablan de esto, muchísimos. Y este que vimos la semana pasada, 1 Corintios 6:11, por favor, si quieren buscarlo. Si no lo encuentras rápido, ahí está en pantalla. Nuestro buen Dani es hábil con el asunto. Ahí está en pantalla. Y no voy a repasar todo lo que ya veíamos de los versículos de arriba, ¿no? Pero el 11 dice, y esto erais algunos, hablando de lo que fuimos antes, todo lo que fuimos antes, mas ya habéis sido, etcétera, etcétera, ¿no? Lavados, santificados, justificados. ¿Se acuerdan que veíamos esas tres cosas por ahí en los mensajes anteriores? Dice, esto erais algunos, pero ahora ya no somos lo que fuimos. Estamos hablando del antes y el después, ¿no? Antes de Cristo éramos muchas cosas, después ya no, ¿no? Dice, fíjate cómo dice, y lo dice 3 veces, ya habéis sido. Ya habéis sido. Lo dice 3 veces, uno para lavados, otro para santificados y otro para justificados, ¿sí? ¿Sí lo lees conmigo? Ya habéis sido. Ya habéis sido lavados. Esta es una verdad espiritual. ¿Coincides conmigo? Es una verdad espiritual. Está hablando de un evento en el tiempo. Haber sido, ¿cierto? Ya habéis sido, está hablando en pasado. No dice, ya estáis siendo lavados. Podría decirlo la Escritura, porque estamos ciertamente en un proceso, ¿no? De maduración, de crecimiento. Y podría decir, estáis siendo lavados, ¿no? Cada día estoy más limpio, ¿no? Podríamos pensarlo así, pero no lo dice así. Lo menciona y lo dice y lo establece claramente en pasado. Ya habéis sido lavados. No, ya estáis siendo. Tampoco dice, seréis lavados. Hablando del futuro, lo cual sería una promesa. Y también podría decirlo la Biblia. El día que te encuentres con el Señor, ese día te va a lavar completamente el Señor. Pero no lo dice así. No lo dice. Dice que ya ha ocurrido antes. Lo que sí es un hecho, y coincidirás conmigo, es que en el momento de nuestra conversión no experimentamos repentinamente un enjabonamiento y luego un enjuagamiento. ¿Qué está pasando? Me estoy convirtiendo, estoy todo embarrado de jabón, ¿no? Y acabé empapado. Eso fue una noche cuando me convertí. Es que fui lavado. ¿No, verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? Obvio no está hablando de algo físico, ¿no? Te imaginas un montón de ángeles ahí, una buena lavada, ¿no? Atrás de las orejas, ¿no? No, claro que no. Cuando Dios dice aquí que hemos sido lavados, no dice que fuimos literalmente enjabonados y enjuagados en agua, ¿no? No es algo físico, es una acción que pertenece al mundo espiritual. Y es algo que ocurre en la realidad de nuestra vida. Fuimos lavados. Ahora, ¿qué lavamos? Normalmente lavamos lo que está sucio. O tú eres de los que está limpiecita la prenda y la vuelves a echar a la lavadora. ¿Quién hace eso? Anda medio mal, ¿no? Y perdón por los que se ríen. Pero a veces pasa, ¿no? Normalmente y naturalmente o ponemos a lavar o lavamos lo que está sucio, lo que está manchado, lo que se ensució y se manchó. ¿Verdad que sí? Y normalmente lo hacemos con agua y con jabón. Normalmente, ¿no? Usamos algún detergente. ¿Sí? ¿Ubicamos el evento físicamente, lavar algo?
¿no? Lavar, enjabonar y enjuagar. ¿Todos? ¿Sí? Hay quien lava su carro, por ejemplo, ¿no? Todo el fin de semana lavándolo y puliéndolo y sacándole brillo. O la ropa, las señoras todo el tiempo están metiendo cosas a la lavadora, ¿no? ¿No? Yo en casa me doy cuenta cuando están lavando en la lavadora porque el perro se pone loco. El perro cree que hay un monstruo dentro de la lavadora. Y entonces va y le ladra y quieren comerse a la lavadora, pobrecito, ¿no? No hay nada. Mira Malaquías capítulo 3, versículo 2, por favor. Está hablando de la encarnación, está hablando de cuando Jesucristo iba a venir, cuando Dios iba a visitar el planeta. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3, 2. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En aquella época existía la costumbre, no habían las lavanderías modernas ni las lavadoras que tenemos hoy en casa, que son una maravilla. Había gente que se dedicaba a lavar la ropa de otros y les llamaban lavadores. Eran gente que se dedicaba a eso, ¿no? Tú llevabas tu ropa con el lavador y te la lavaba y te la devolvía pues ya limpiecita, ¿no? Que era para la gente fifí, por ejemplo, no era para cualquiera, ¿no? De ir y contratar a un lavador, ¿no? Pero fíjate que esta idea de que hay quien lava las cosas con agua y con jabón y te las devuelve limpias o muy blancas. Mira lo que dice Marcos 9:3, hablando de la transfiguración del Señor Jesucristo, a lo que lo compara, y no estoy hablando aquí de la transfiguración en lo absoluto, sino nada más la comparación que hace la Biblia aquí. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tan blancos eran sus vestidos, que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ningún lavador, o sea, no existe un ser humano capaz de emblanquecer los vestidos a ese nivel, ¿no? Porque además ese es el objetivo de lavar las cosas. Espero, ¿no? Que queden limpiecitas, ¿no? En ese sentido, bien blanquitas, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, en el mundo físico se ensucian las cosas, se manchan las cosas y hay que lavarlas con agua y con jabón. ¿Cierto? Pregunta, hermanas, ustedes que saben eso de lavar, o los varones que luego lavamos el carro y los tapetes del coche y cosas. ¿A quién se le ocurriría lavar la ropa con sangre? ¿A quién se le ocurriría lavar la ropa con sangre o lavar algo con sangre? En el mundo físico la sangre no lava. ¿Estás de acuerdo? Mancha, ensucia. Incluso alguna ropa que se mancha de sangre, ya luego creo que ni se le quita la mancha de sangre. Quedan permanentemente manchadas. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad, hermanas? Es muy difícil, ¿no? Si se seca es más difícil y con algún producto especial o con algún procedimiento especial se puede lograr, bueno, pero el tema es que es muy difícil. Normalmente no lo harías así. Pero ve lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En el mundo espiritual, mi amado hermano, ¿qué crees? La sangre sí lava. La sangre sí lava. Y vuelvo a lo mismo. No es un asunto físico. No es que la sangre sea usada para lavar algo físicamente, sino que estamos hablando de algo, de un evento completamente espiritual. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. La sangre no es un detergente en el mundo físico, pero sí es en el mundo espiritual. La sangre de Jesucristo sí lava.
Dice aquí la Escritura que la sangre de Jesucristo nos ha lavado. Y otra vez, está en pasado. Está en pasado. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El pasaje que estamos considerando dice: mas ya habéis sido lavados. ¿Con qué fuimos lavados? Con la sangre de Jesucristo. En el mundo espiritual, la sangre de Jesucristo lava y limpia. Limpia. Mira lo que dice Hebreos 9:11, por favor. Hebreos 9:11. Dice, pero 9:11 de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, ahí lo tienes en pantalla, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, era un procedimiento antiguo testamentario y del ritual hebreo, ¿sí? Todos lo ubican, me imagino, espero. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y ahí te lo dejo de tarea, este sí está en futuro. Y es un futuro continuo en el griego. Es que cada vez que necesites limpiar tu conciencia, puedes venir y recurrir a la sangre de Jesucristo. Ya voy a hablar de eso más al ratito, pero si lo ves, la sangre de Jesucristo tiene la capacidad de limpiarnos la conciencia. Qué importante es obrar en la vida con una limpia conciencia, o con la conciencia limpia. Incluso a veces decimos eso, ¿no? Cuando nos justificamos por algo que no hemos hecho. ¿Qué decimos? Tengo la conciencia limpia. ¿Sí o no? ¿Sí lo has dicho? Espero que lo puedas decir todo el tiempo. Tengo la conciencia limpia, tengo la conciencia tranquila. Entonces, estamos hablando de esta función que tiene la sangre de Jesucristo. Es un asunto espiritual. Incluso 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, nos dice que esto sigue activo y sigue funcionando. 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Lamentablemente seguimos pecando. Lo explicaba ahorita mi hijo, y varios de ustedes algo dijeron. Seguimos. No estamos exentos. No podemos decir que yo ya estoy inmaculado. Muchos cristianos, ha habido épocas que ha habido corrientes o momentos en donde la iglesia, lamentablemente, algunos líderes se han levantado para decir que el verdadero creyente nunca peca jamás. Pero eso no es lo que dice aquí en el versículo 8 de este mismo capítulo. ¿Qué dice el versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado, estamos hablando con la verdad y decimos con honestidad lo que es. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, estamos mintiendo. Porque no hay un solo ser humano que pueda decir que ya no peca. Si confesamos nuestros pecados y están presentes, si lo hacemos, Él está amargado y resentido y nos va a dar una cueriza porque pecamos. ¿Qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada vez que un cristiano se levanta para decir yo ya nunca peco, está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que seguimos pecando y que además necesitamos recurrir a Él para que nos limpie si confesamos.
Y el versículo 7 dice, si andamos en luz, la sangre nos limpia, nos sigue limpiando. Porque en el camino seguimos regándola. Seguimos pecando y en el camino tenemos que seguir colgados y dependientes de la sangre de Jesucristo. Y no es algo físico, es un asunto 100% espiritual. Aquí dice que la sangre nos limpia de toda maldad. Esta es una función limpiadora de la sangre de Cristo que permanece aquí en presente continuo. Y aquí yo espero que tú digas, como yo lo he dicho todos estos días que he estado estudiando esto, aleluya, gracias Señor, gracias porque puedo contar con que si vengo contigo y te confieso mi maldad y mi pecado, de regreso obtengo limpieza. Wow. ¿Sí me sigues hasta aquí? Pero lo que estoy tratando de comunicarte es esta enorme diferencia que existe entre el mundo físico y el mundo espiritual. Los conceptos son iguales. Lavar es algo del mundo físico, pero también es algo del mundo espiritual. Aquí se lava con jabón y allá se lava con sangre. ¿Sí me explico? Mira, te quiero poner otro ejemplo muy claro de cómo funcionan las cosas espiritualmente. Cuando Dios nos dice que estábamos muertos, ¿de qué está hablando? ¿De cuando estábamos en el cajón? Está hablando de una condición espiritual. Obviamente no se refiere a la muerte física. Y del mismo modo, cuando dice que nos dio vida, también se refiere no a la vida física, porque esa ya la teníamos. Se refiere a la vida espiritual. Léelo conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nacimos el vientre de nuestras madres. No está hablando de esa vida. Está hablando de la otra vida, de la vida espiritual. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, sean los inconversos, son hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, el antes y el después, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se está hablando de la salvación. ¿Cómo le llamamos o cómo le podríamos llamar al acto de regresar a un muerto a la vida? Resurrección, ¿no? Resucitar. Estaba muerto y lo volvimos a la vida. ¿Qué le hicimos? Lo resucitamos. Volver de la muerte a la vida es resucitar. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Está hablando de lo físico? No. Está hablando de una condición espiritual. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Está hablando de lo físico? No. Está hablando de un asunto espiritual. ¿Sí lo ves? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1, por favor. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me la compras? ¿Sí? Estamos hablando del mundo espiritual, de la actividad espiritual, de la vida espiritual, de la condición espiritual, que no se parece, pero no es igual a la física. Porque en nosotros se aplican todas estas cosas, pero no pasamos físicamente por ellas. ¿Sí me sigues? Versículo 1 de Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pues ¿en qué momento me morí como para que me tuviera que resucitar? No, y es que ya está hablando de mi conversión. Está hablando de mi salvación. Buscar las cosas de arriba.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice aquí este pasaje, mis amados, que hemos resucitado, y que si hemos resucitado con Cristo debemos, versículo 1, buscar las cosas de arriba. Ay, ¿dónde anda Pedro? En la azotea, buscando las cosas de arriba. ¿Y qué más está haciendo? Estás ahí viendo el cielo, babeando. ¿Qué haces, Pedro? Pues buscando lo de arriba. ¿Verdad que no es así? Todos los cristianos deberíamos andar baboseando con las nubes todo el tema. ¿Qué están haciendo? Buscando las cosas de arriba, poniendo la mira, dice el versículo 2, en las cosas de arriba. Poniendo la mira, nada más estoy viendo lo de arriba. No está hablando de algo físico. Nuestro lugar preferido sería la azotea, ¿no? O irnos a trepar a algún monte alto para estar más cerca y ver las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Así dice, ¿no? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. No es posible físicamente ir a buscar donde está Cristo sentado. No tenemos acceso físico a la presencia de Dios y al trono de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios, es cierto, ahí comparte el trono. Entonces, ¿de qué está hablando? Se refiere por lo menos a dos cosas. La primera es de ir a su presencia, porque ¿quién está en el trono? Dios, ¿no? ¿Sí o no? Él está en el trono y a la diestra del trono está su Hijo Jesucristo, intercediendo por nosotros, dice. ¿Sí o no? Entonces, cuando está hablando de poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Espiritualmente tenemos que ir a la presencia de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, allí a su presencia, al mismo trono. Pero también esto nos habla de la posición de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios, tiene toda autoridad. ¿Con quién va a compartir Dios su trono? Si no es nada más con su Hijo Jesucristo, ¿no? Cristo está sentado, Cristo tiene toda autoridad, y esto coincide con muchas escrituras que dicen que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, y que a Él están sujetos ángeles, principados y potestades, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesucristo tiene toda la autoridad. Entonces está hablándome de que cuando yo voy a poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, estoy hablando de meterme en la presencia de Dios y considerar su autoridad y reconocer su posición, la posición que tiene Cristo. Pasa lo mismo con el tema de la adopción. Fíjate, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos entender las Escrituras con ojos espirituales. Eso necesitamos hacer, ver las cosas como las debemos ver, entenderlas, discernirlas desde el punto de vista espiritual. Mira, Efesios 1:3, ya vimos el 1 y el 2, ahora vamos a ver el 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Presente o futuro? Pasado, nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con una buena enjabonada que me vinieron a dar los ángeles. Con acceso al trono de Dios desde mi azotea, donde puedo acercarme ahí a la... No, claro que no. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios son espirituales. Las verdaderas bendiciones de Dios en nuestra vida son espirituales, son de carácter espiritual. También gozamos de un montón de bendiciones materiales. Lo acabamos de oír en las acciones de gracias. Estamos llenos de bendiciones, saturados de bendiciones de lo material. Pero las principales bendiciones de Dios son las espirituales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, donde tenemos que poner nuestra mirada y nuestro enfoque y nuestra mira. Fíjate bien, mi amado,
si la bendición de Dios sobre los creyentes hubiera sido material o fuera material, no existirían cristianos pobres hoy en día, ni uno. Y los hay por millones, lamentablemente. Porque las bendiciones de Dios no son las materiales. También, sí, hay que dar gracias, sí, hay que disfrutarlas, sí, pero son cosas materiales que a Él no le interesan. Porque Él está enfocado en lo espiritual, en lo eterno. Aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. No nos fueron dadas en el mundo físico, dice aquí, en los lugares celestiales. Allá fuimos bendecidos en el ámbito espiritual. ¿Sí? ¿Sí lo lees conmigo? ¿Sí estoy leyendo bien el versículo 3 de Efesios 1? ¿Sí? Estamos bendecidos por Dios espiritualmente en el mundo espiritual, en lo espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, además dice que nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Romanos 9, hagamos un paréntesis, ahorita regresamos otra vez aquí a Efesios, no lo pierdas, pero vamos a Romanos 9, 8. Romanos 9:8. Estamos allí en Romanos, Nuevo Testamento, principios para nosotros. ¿Qué dice? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que nos portáramos bien o mal. Porque la elección de Dios no tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra fe. Y por eso Dios de antemano ya sabe quién va a creer y quién no va a creer, y entonces los etiqueta y los elige, los predestina. Dice: este me va a creer, este es mío. No es por las obras, no es porque fulano iba a ser un gran picudo, no, Juan Camaney, lo escojo porque él va a ser un grande. Ninguno como él, maduro, de una pieza, grande, de carácter, pulido, cumplido. Este es el hombre que quiero. No. Antes de que hiciéramos nada, Dios dice: tú sí, tú sí. Y no por las obras, y no por la conducta. ¿Te acuerdas que dice Isaías 44:24? Dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Esto es poder. Que extiendo los cielos, dice, y que extiendo la tierra por mí mismo. Yo te formé en el vientre de tu madre. Gálatas 1:15 dice lo mismo. Pablo dijo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su hijo en mí, y me llamó por su gracia, etcétera, etcétera. No consulté. ¿Sí? Me formó desde el vientre de mi madre, me apartó desde el vientre de mi madre. Isaías 49:5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Parece ser que es un pasaje mesiánico. Ahí te lo dejo para que lo estudies si te gusta estudiar. Me formó desde el vientre. Nosotros hemos sido formados
desde el vientre de nuestras madres y planeados en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Continuando en Efesios, por favor, capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pregunta, ¿esto es algo físico? ¿Es una adopción física? Porque yo me sigo apellidando Arizpe Castán. Esta adopción no es física, es una adopción espiritual. Ahora sigo siendo físicamente hijo de Pedro y Cecilia, pero espiritualmente ahora soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Fui adoptado. Soy un hijo adoptivo o adoptado. Hay chistes muy buenos de eso, por cierto, ¿no? Eso somos. No en lo físico, pero sí espiritual. ¿Sí me sigues? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ándale. ¿Está hablando de algo físico o de algo espiritual? De algo espiritual 100%. Yo he sido aceptado por Dios. Soy acepto delante de Dios en Cristo, en el amado. No por mí. No se trata de quién soy yo aquí en la carne, sino en Cristo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tengo? Redención por su sangre. Y luego dice, el perdón de pecado. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo decíamos y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Si no fuera por la gracia de Dios, ya estaríamos 8 metros bajo tierra. ¿Por qué? Porque lo decíamos ahorita, antes de empezar. Todos la regamos, todos flaqueamos, todos, sin excepción. Entonces fíjate qué hermosura de estos principios. Desde antes de nacer ya estábamos predestinados para ser hijos adoptivos de Dios, para ser aceptos delante de Dios, para disfrutar de la redención que hay en Cristo Jesús, para disfrutar del perdón de nuestros pecados. Entonces, en este pasaje, mis amados, estamos hablando de las cosas de arriba. Y si he de poner mi enfoque en la vida, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como leímos, entonces me voy a enfocar en estas verdades. He sido lavado, he sido redimido, he sido adoptado, he resucitado con Cristo. ¿Sí lo ves? Son las cosas de arriba, son las cosas espirituales. ¿Sí? Lo difícil de este asunto es que, como decíamos también, en el día a día nos metemos tan fuerte en lo físico, en el ir y venir, el subir y bajar, entrar y salir, en el trajín de la chamba, de los compromisos, de los proyectos, de las actividades, de ir, comprar, vender, entregar, recoger, lavar, planchar, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer en lo físico. Y es tan fuerte lo físico y es tan enajenante lo físico que nos perdemos. Y nos olvidamos de quiénes somos y en dónde estamos. Y en dónde tenemos que poner nuestro enfoque. ¿Sí lo ves? ¿No, verdad? Creo que no. Estamos tan inmersos en el mundo físico que perdemos de vista la realidad espiritual. La realidad espiritual es que soy hijo de Dios, he sido lavado, he sido adoptado, he sido escogido, he sido predestinado, he sido redimido, he sido perdonado. Todo eso son cosas espirituales, es mi condición espiritual. Soy acepto en Cristo. Imagínate, soy hijo de Dios,
somos hijos de Dios. Y entonces de pronto el mundo nos absorbe y nos embeleza y nos distrae tanto que perdemos de vista y dejamos de poner el enfoque en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Qué vas a hacer hoy? Lo que vayas a hacer hoy, o mañana, pasado, o después de pasado, o cualquier día, normalmente te va a desconectar de las cosas espirituales. Y nos va a chupar, porque el sistema en el que estamos está hecho para chuparnos, para comernos, para distraernos, para reenfocarnos nada más en las cosas de la tierra, nada más en lo terrenal. Me urge tener un poco más de dinero para pagar las cuentas. Me urge a tiempo porque la tarjeta de crédito y porque el recibo de la no sé cuál. Entonces vivo estresado y sin paz. Porque perdí el enfoque. Porque perdí de vista lo que no debo perder de vista. Porque mi enfoque de la vida debe ser siempre las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que Dios nos ha concedido. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué increíble poder sentarme donde te quieras sentar, en el baño, en tu casa, en tu cocina, en tu sala, en tu recámara, en el parque, sentarte a disfrutar de tu condición espiritual, de tu realidad espiritual. Soy hijo de Dios, he sido perdonado, he sido aceptado, soy acepto. Y entonces claro que le confieso cualquier cosa que hay que confesarle. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, límpiame, lávame más. El salmista decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues claro, porque sigo en esta condición, porque sigo necesitado de la misericordia y del amor y de la paciencia de Dios todo el tiempo. ¿Sí? Entonces concluyo de nuevo Efesios 1:3. Luego lo revisas tú completo hasta el 7. Aquí la pregunta es, ¿qué tan bendecido te consideras? No, sí, estoy muy bendecido porque tengo 3 coches y tengo casa propia y además voy a ir de viaje, ¿verdad? Y me compré un pantalón nuevo y sí, ¿de veras? ¿Esas son tus bendiciones? Pues sí, muchas veces sí. Cuando le preguntas a un cristiano, a ver, cuéntame tus bendiciones, nos arrancamos como hilo de media, ¿no? Pues pude ir, venir, comprar. Pagué mis cuentas, no debo dinero, estoy bendecido, ¿verdad? Ya tengo sala nueva y tengo, ¿no? Así somos y así estamos enfocados. Pero qué tan bendecido estoy, de una riqueza espiritual inimaginable. Todos nosotros estamos hiper, ultra, archi, recontra, mega bendecidos. Léelo conmigo, con todas esas que acabo de decir. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Define todas, hermano, hermana. Todas las bendiciones espirituales que Dios puede otorgar a sus hijos, ya las tenemos, ya nos las dio, todas. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Perdón, termino con esto y no los voy a regañar. Aunque me dan ganas de regañar a Pío principalmente. ¿Le damos? ¿Sabes qué es la realidad? Que a la hora que viene aquí alguien a presidir las acciones de gracias, no hay clientes.
diría mi hijo? Deberíamos hacer cola para dar gracias, pero nuestro corazón está lleno de ingratitud. Qué feo. ¿Tú sabes la gratitud que debemos tener por nuestra condición espiritual? Por todas estas y otras bendiciones que no mencioné aquí hoy, que están en la Escritura. Somos herederos, vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a ser llevados con Él, vamos a vivir siempre en su presencia, vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible. Vamos a vivir en una ciudad celestial con calles de oro y puertas de perlas, cimientos de piedras preciosas, con el árbol de la vida, el río de Dios en medio de la ciudad. O sea, y podríamos ver muchísimas otras bendiciones espirituales que nos esperan en los lugares celestiales. Entonces aquí deberíamos vivir agradecidos, hiper agradecidos. ¿Sí o no? Y entonces, si estoy agradecido, y con esto termino, nunca debería salir de nuestra boca una sola queja. De nada. No debería yo quejarme de el clima, la economía, el gobierno, mi esposa, mis hijos, mi salud, mi iglesia, mi pastor, mis hermanos. De nada. Al contrario, nuestra boca debería estar llena de gratitud, de acciones de gracias todo el tiempo, porque nuestro Dios, bendito sea, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén.